Lección 1. Trabajar desde casa. He estado luchando con las distracciones mientras trabajo desde casa. Es difícil con el ruido constante del exterior. Lo entiendo perfectamente. Encontrar un espacio tranquilo puede ser muy difícil, sobre todo en una zona concurrida. Exactamente. A veces siento que hay un millón de cosas que intentan distraerme del trabajo. Sí, y la tentación de hacer las tareas del hogar en lugar de centrarse en las tareas puede ser abrumadora. Estoy de acuerdo. He tenido que ponerme límites estrictos para mantenerme en el buen camino. ¡Qué buena estrategia! ¿Has probado a usar auriculares con cancelación de ruido? Sí, me ayudan muchísimo. Realmente bloquean las distracciones y me ayudan a concentrarme mejor. Necesito un par. Creo que eso también marcaría una gran diferencia para mí. Por supuesto. Además, crear un espacio de trabajo designado también puede ayudar a indicarle a tu cerebro que es hora de trabajar. Lección 2. Encontrar buenas ofertas. Últimamente he estado buscando buenas ofertas. Me encanta de encontrarlas yo mismo. Yo también. Hay algo satisfactorio en conseguir una ganga, ¿verdad? Por supuesto, es como una pequeña victoria cada vez que encuentras algo más barato. Sí, ¿dónde sueles encontrar las mejores ofertas? A menudo visito tiendas de segunda mano locales o secciones de liquidación en grandes tiendas minoristas. ¡Qué buena estrategia! También he encontrado artículos geniales en las secciones de liquidación. Sí, y a veces incluso puedes encontrar piezas únicas que no están disponibles en ningún otro lugar. Exacto. Planeemos un día de compras pronto para explorar algunos lugares locales juntos. ¿Qué ganas? Será divertido ver qué tesoros escondidos podemos descubrir. Lección 3. Intercambio de cómics. Intercambio cómics con algunos de mis amigos y, a veces, compro cómics en tiendas locales. Suena muy divertido. ¿Cómo empezaste en el mundo del intercambio de cómics? Siempre me han gustado los cómics y el intercambio me permite explorar nuevas historias sin gastar demasiado. ¡Qué forma tan ingeniosa de disfrutar de más contenido! ¿Tienes alguna serie de cómics favorita? Sí, soy un gran fanático de los cómics de superhéroes. La narrativa es siempre muy interesante. Me encanta. Hay algo especial en la unión del arte y la narrativa en los cómics. Exactamente. Es un medio único que realmente captura la imaginación. Estoy de acuerdo. Me encantaría unirme a una de tus sesiones de intercambio de cómics algún día. Sería genial. Planifiquemos un día para visitar algunas tiendas juntos. Lección 4. Lista de compras. Entendido. Los añadiré a la lista de la compra. ¿Hay algo más que debamos saber antes de salir? Sí, asegurémonos de tener un presupuesto en mente para evitar gastar de más mientras compramos. ¡Qué buena idea! Seguir un presupuesto nos ayuda a mantener nuestras finanzas bajo control. Exactamente. Además, nos permite priorizar lo que realmente necesitamos frente a lo que simplemente deseamos. Estoy de acuerdo. Es fácil dejarse llevar por las compras impulsivas en la tienda.
Sí, y tener una lista clara puede ayudarnos a mantenernos enfocados en nuestros objetivos para la salida de compras. Es cierto, me siento más organizado cuando tengo un plan específico. Igual, revisemos también si hay cupones o descuentos antes de ir. Genial idea. Así podemos ahorrar aún más y conseguir lo que necesitamos. Lección 5. Aprovechar las fortalezas. De esta manera no nos perderemos nada y podremos aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Por supuesto, centrarnos en nuestras fortalezas nos ayudará a maximizar nuestra experiencia. Sí, y tener confianza en nuestras capacidades puede conducir a mejores resultados. Estoy de acuerdo. Es importante reconocer lo que aportamos. Exactamente. ¿Cómo sueles recordar tus fortalezas? Me gusta llevar un diario donde anoto mis logros y comentarios positivos. Es una gran estrategia. Ayuda a fortalecer tu confianza con el tiempo. Sí, y reflexionar sobre esos momentos puede aumentar la motivación cuando surgen desafíos. Creo que debería empezar a hacer eso también. Realmente podría ayudarme a mantenerme concentrado. Lección 6. Opciones de bebidas. ¡Qué buen enfoque! ¿Y qué hay de las bebidas? ¿Eres consciente de lo que bebes? Sí, trato de tomar decisiones saludables, especialmente cuando se trata de hidratación y energía. Exactamente. Mantenerse hidratado es esencial para el bienestar general, especialmente en días ajetreados. Estoy de acuerdo. Normalmente prefiero el agua, pero también disfruto de las infusiones por sus beneficios. ¡Qué refrescante! Las infusiones pueden ser relajantes y nutritivas. Sí, y creo que también es importante tener cuidado con el azúcar en las bebidas. Por supuesto, el exceso de azúcar puede afectar gravemente nuestros niveles de energía y nuestra salud. Totalmente de acuerdo. Exploremos nuevas opciones de bebidas saludables en nuestra próxima salida. ¡Qué ganas! Será una aventura refrescante para ambos. Lección 7. Rutina matutina. Me desperté hoy a las 6:30 am. Siempre trato de comenzar mi día temprano. Impresionante. Levantarse temprano puede darle un toque positivo al día. Sí, me da tiempo para disfrutar de un desayuno tranquilo y planificar mi día con antelación. Por supuesto, considero que esos momentos de paz por la mañana son esenciales para mí. Exactamente. Normalmente me gusta meditar unos minutos antes de ponerme a trabajar. Parece una forma genial de centrarte. Debería probarlo más a menudo. Lo recomiendo muchísimo. Puede marcar una gran diferencia en cómo afrontas el día. Ya lo veo. Me inspira a levantarme más temprano y disfrutar de un rato de tranquilidad. Genial. Comprometámonos con nuestras rutinas matutinas y compartamos cómo nos va. Lección 8. Normas de seguridad. En casos futuros, se ordenó a los barcos llevar un suministro suficiente de botes salvavidas para mayor seguridad. Es una normativa crucial. Garantizar la seguridad en el mar es de suma importancia. Exactamente.
Tener suficientes botes salvavidas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia. Por supuesto, es fundamental estar preparado para cualquier situación que pueda surgir. Sí, y es interesante ver cómo han evolucionado los estándares de seguridad a lo largo del tiempo. Estoy de acuerdo. Aprender de incidentes pasados conduce a mejores prácticas y regulaciones. Sí, y creo que es importante que todos los involucrados en actividades marítimas prioricen la seguridad. Por supuesto, la concienciación y la preparación pueden mejorar enormemente la seguridad en el mar. Me alegra que estemos discutiendo esto, es vital para la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación. Lección 9. Actividades escolares. El gimnasio es donde los estudiantes tienen clases de educación física y también se realizan allí bailes. Qué interesante. Debe ser un centro neurálgico para actividades y eventos estudiantiles. Sí, es donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades de trabajo en equipo y mantenerse activos. Por supuesto, la educación física juega un papel fundamental en una educación integral. Exactamente. Además, tener bailes en el gimnasio crea un ambiente divertido para socializar. Sí, y es una excelente manera para que los estudiantes se conecten fuera del ámbito académico. Creo que es importante que las escuelas brinden oportunidades para la participación física y social. Claro, ayuda a crear un sentido de comunidad entre los estudiantes. Me alegra que nuestra escuela enfatice estas actividades como parte de la experiencia general. Lección 10. Planificación de comidas deliciosas. ¡Qué rico! ¿Qué tal una guarnición? ¿Qué tal unas verduras asadas? Es una idea perfecta. Las verduras asadas combinan de maravilla con muchos platos principales. Exactamente. Son fáciles de preparar y le dan muchísimo sabor y color a la comida. Sí, y están llenos de nutrientes, lo que es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de sazonarlos bien antes de asarlos para que conserven su sabor. Claro, una mezcla de hierbas y especias puede realzar el plato. Sí, y deberíamos incluir una variedad de verduras para una presentación colorida. Buen plan. Tendremos que comprar productos frescos cuando hagamos la compra. Estoy emocionado por ver cómo queda nuestra comida. Lección 11. Explorando el castillo. En ese caso deberías visitar el famoso castillo de la ciudad. Es realmente un espectáculo digno de contemplar. Suena increíble. Siempre he querido explorar un castillo histórico y aprender sobre su historia. Por supuesto, la arquitectura es impresionante y hay muchísimas historias fascinantes relacionadas con ella. Sí, me encanta cómo los castillos a menudo tienen historias y relatos de realeza tan ricos. Exactamente. Además, las vistas desde el castillo son impresionantes. Se puede ver todo el pueblo desde arriba. ¿Cuál? Debe ser una perspectiva fantástica. Me imagino tomando fotos preciosas. Sí, y los jardines que rodean el castillo también son preciosos. Es un lugar perfecto para un paseo tranquilo. Estoy de acuerdo. Visitar el castillo parece una forma maravillosa de pasar el día.
Planifiquemos un viaje pronto para que podamos sumergirnos completamente en la experiencia. Lección 12. Vistas del río. También puede disfrutar de un paseo en barco por el río Moldava para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Suena maravilloso. He oído que ver la ciudad desde el agua es una experiencia única. Por supuesto, los edificios a lo largo del río son impresionantes, sobre todo al atardecer. Sí, solo puedo imaginar lo hermosos que serían los reflejos en el agua. Exactamente, es como una pintura en movimiento mientras te deslizas por el río. Me encanta la idea. Sería muy relajante disfrutar del paisaje mientras flotas. Sí, e incluso podríamos preparar un pequeño picnic para disfrutar en el barco. Suena perfecto. Un picnic con vistas lo haría aún más especial. Asegurémonos de incluir un viaje en barco en nuestros planes cuando visitemos. Lección 13. Comprobación del tiempo. Tú revisas el pronóstico del tiempo, por supuesto, yo revisaré si necesitamos empacar algo especial. ¡Qué bien! Siempre es recomendable estar preparado para cualquier cambio de clima. Claro, no me gustaría que me pillaran sin paraguas si lloviera de repente. Sí, y empacar capas puede ayudarnos a sentirnos cómodos independientemente de la temperatura. Exactamente, un poco de planificación puede marcar una gran diferencia en nuestra experiencia de viaje. Estoy de acuerdo. Pensemos también en las actividades que podríamos realizar que podrían verse afectadas por el clima. Sí, si hace sol, puede que queramos planificar más excursiones al aire libre. Y si llueve, podríamos buscar atracciones de interior para disfrutar. Creo que vamos por buen camino. Estén atentos al pronóstico del tiempo antes de nuestro viaje. Lección 14. Comer con un presupuesto limitado. Entendido. ¿Qué tal la comida? ¿Alguna sugerencia para comer barato mientras viajas? Sí, creo que probar comida callejera local puede ser una manera fantástica de ahorrar dinero y experimentar la cocina auténtica. Exactamente. Los vendedores ambulantes suelen tener opciones deliciosas mucho más baratas que las comidas de restaurante. Sí, y podrás encontrar sabores únicos que quizás no conseguirías en un restaurante tradicional. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de sumergirse en la cultura local. Por supuesto, otro consejo es buscar mercados donde puedas comprar productos frescos y snacks. ¡Qué buena idea! Preparar un picnic también puede ser una forma divertida y económica de disfrutar de las comidas. Sí, nos permite comer cuando y donde queramos, mientras exploramos. Creo que deberíamos investigar con anticipación las recomendaciones locales de opciones económicas. Lección 15. Actividad física. Muy útil para la navegación inicial, pero es cierto que también debemos asegurarnos de programar actividades físicas. Sí, incorporar ejercicio a nuestra rutina nos mantendrá con energía durante nuestro viaje. Exactamente. Es fácil pasar por alto la actividad física cuando estás ocupado explorando. Por supuesto, planificar paseos o caminatas puede ayudarnos a equilibrar nuestras visitas turísticas. Sí, y nos permite disfrutar de las vistas mientras nos mantenemos activos. Me encanta la idea. Además,
puede ser una forma genial de descubrir tesoros escondidos fuera de lo común. Claro, incluyamos actividades al aire libre en nuestro itinerario para mantener el equilibrio. Tengo muchas ganas. Hará que nuestro viaje sea aún más enriquecedor. Sí, asegurémonos de priorizar tanto la exploración como nuestra salud. Lección 16. Planes de fin de semana. Oye, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Igualmente, nunca me puedo resistir a una buena aventura. Totalmente de acuerdo. Los fines de semana son el momento perfecto para explorar nuevas actividades y lugares. Sí, y es refrescante romper con la rutina y probar algo nuevo. Por supuesto, ¿tienes algún plan específico para este fin de semana? Estaba pensando en visitar un festival local. Normalmente tienen buena comida y entretenimiento. Suena divertido. Me encantaría unirme a ustedes. Los festivales siempre son animados y emocionantes. Genial, veamos el calendario y qué eventos hay. Sí, y también podemos buscar exhibiciones de arte o mercados al aire libre para explorar. ¿Qué ganas? Será un fin de semana lleno de diversión y exploración. Lección 17. Planes futuros. He estado pensando en mi futuro y estoy considerando realizar una maestría. Suena como una oportunidad fantástica. ¿Qué carrera te interesa estudiar? Me interesa la ciencia ambiental. Quiero tener un impacto positivo en la sostenibilidad. Es admirable. Necesitamos más personas apasionadas en ese campo para impulsar el cambio. Estoy de acuerdo. Creo que la educación puede empoderarnos para abordar problemas ambientales urgentes. Por supuesto, ¿has pensado en qué universidades podrías solicitar plaza? Sí, estoy considerando algunos programas que se centran en soluciones prácticas e investigación. Suena prometedor. Es importante elegir un programa que se ajuste a tus objetivos. Sí, y estoy entusiasmado por la posibilidad de tener experiencias de aprendizaje prácticas. Lección 18. Mantenerse motivado. He estado intentando mantenerme motivado, establecí metas realistas y realicé un seguimiento de mi progreso. Qué buen enfoque. Fijarse metas alcanzables puede ayudar mucho a mantener la motivación a lo largo del tiempo. Exactamente. Es gratificante ver pequeños avances que me motivan. Sí, y el seguimiento de tu progreso te permite celebrar esas victorias a lo largo del camino. Estoy de acuerdo. Es motivador mirar atrás y ver cuánto he avanzado. Claro, ¿has encontrado algún método específico que te ayude a mantener el rumbo? He comenzado a usar un diario para registrar mis objetivos y reflexiones, lo que ha sido útil. Qué buena idea. Escribir las cosas puede aclarar tus pensamientos e intenciones. Sí, y también me permite ajustar mis objetivos según sea necesario, lo cual es importante. Lección 19. Propuestas detalladas. Presentemos una propuesta detallada para el próximo proyecto. ¿Qué tal si incluimos estimaciones de costos? Parece un plan sólido. Proporcionar estimaciones de costos puede ayudar a nuestro equipo a comprender mejor el presupuesto. Exactamente.
También demuestra que somos meticulosos y responsables con nuestra planificación. Sí, y puede ayudarnos a identificar cualquier desafío financiero potencial desde el principio. Estoy de acuerdo. Analicemos los costos de cada componente del proyecto para que quede claro. Excelente idea. Un desglose claro facilitará el seguimiento. Sí, y puede fomentar la transparencia y la confianza entre los miembros del equipo. Por supuesto, creo que vamos por buen camino para crear una propuesta integral. No puedo esperar para finalizarlo y presentar nuestras ideas. Lección 20. Espacios refrescantes. Podemos darle un nuevo aspecto con un poco de pintura, es una gran idea. Por supuesto, una nueva capa de pintura puede transformar por completo un espacio y hacerlo más acogedor. Sí, y es relativamente económico en comparación con otras renovaciones. Exactamente. Además, elegir los colores adecuados puede cambiar significativamente el ambiente de una habitación. Estoy de acuerdo. ¿Has pensado en qué combinación de colores quedaría mejor? Me inclino por tonos suaves y cálidos. Crean un ambiente acogedor y agradable. ¡Qué bonito! Creo que esos colores le darían mucha alegría al espacio. Sí, e incluso podríamos añadir algunos acentos con diferentes elementos de decoración. Estoy entusiasmado con este proyecto. Planifiquemos un día para empezar a pintar juntos. Lección 21. Búsqueda de gangas. Encontré un libro por solo $1 en una venta de garaje, lo cual es fantástico comparado con los 20 o 30 dólares que costaría en una tienda minorista. Increíble. Las ventas de garaje pueden ser un tesoro si sabes dónde buscar. Por supuesto, la emoción de encontrar una joya escondida a tan bajo precio es inigualable. Sí, y es una forma sostenible de comprar. Estás dando nueva vida a artículos usados. Exactamente. Además, puedes descubrir libros únicos que ya no se imprimen. Me encanta. Hace que leer sea aún más especial cuando se trata de algo único. Claro, creo que deberíamos ir juntos a algunas ventas de garaje este fin de semana. Suena divertido. Tengo muchas ganas de ver qué encontramos. Hagamos una lista de lo que esperamos descubrir. Lección 22. Escribí ideas. He estado escribiendo estas ideas, incluida la importancia de hacer lo que parezca correcto para ellos, sin importar cuán diferente pueda ser. Eso es importantísimo. Seguir tus instintos puede llevarte a resultados increíbles, aunque parezca poco convencional. Exactamente. A veces, los mejores caminos no son los más populares, y eso es lo que los hace únicos. Sí, y es realmente inspirador ver personas que se atreven a ser diferentes y generar un cambio. Estoy de acuerdo. Se necesita valentía para mantener tus creencias y elegir un camino que otros quizá no entiendan. Por supuesto, muestra el poder que tienen las decisiones individuales para moldear la vida de una persona. Creo que deberíamos fomentar más conversaciones sobre la autenticidad y la autoexpresión. Claro que sí. Compartir nuestras experiencias puede motivar a otros a aceptar su verdadero yo.
Sigamos escribiendo estos pensamientos y tal vez incluso compartámoslos con un público más amplio. Lección 23. Innovaciones en ingeniería. Nikolaus Otto y Gottlieb Daimler desarrollaron el motor de combustión interna que cambió el curso del transporte. ¡Qué fascinante! El impacto de sus inventos aún se siente hoy en día en nuestra forma de viajar. Por supuesto, es increíble pensar en cuánto ha evolucionado la tecnología desde entonces. Sí, y el motor de combustión interna abrió la puerta para que la industria automotriz floreciera. Exactamente. Revolucionó no solo el transporte, sino también las economías y los estilos de vida en todo el mundo. Estoy de acuerdo. Comprender la historia detrás de estas innovaciones nos ayuda a apreciar los avances modernos. Sí, y también inspira a los futuros inventores a pensar más allá de lo establecido. Me encanta. La innovación se construye gracias a quienes se atrevieron a soñar antes que nosotros. Intentemos aprender más sobre otros inventores y sus contribuciones. Lección 24. El impacto de la televisión. Organizaciones como el Comité Olímpico Internacional se dieron cuenta de los beneficios de la televisión para ampliar su audiencia. Es cierto, la televisión transformó la forma en que se ven y celebran los acontecimientos en todo el mundo. Exactamente. Permitió a los aficionados de todo el mundo conectar con los Juegos Olímpicos como nunca antes. Sí, y atrajo la atención hacia varios deportes que de otra manera no habrían recibido cobertura. Por supuesto, la mayor visibilidad puede inspirar a los jóvenes atletas a perseguir sus sueños. Estoy de acuerdo. Es increíble cómo la tecnología puede conectar a las personas a través de intereses compartidos. Sí, y la emoción de ver eventos en vivo por televisión crea un sentido de comunidad entre los espectadores. Claro, hablemos de cómo los medios siguen moldeando el mundo del deporte y el entretenimiento. Me encantaría. Es un tema fascinante con muchos ángulos a considerar. Lección 25. Planes de viaje. Últimamente he estado pensando en mis planes de viaje, ¿y tú? De hecho, estoy pensando en viajar al sudeste asiático para mi próxima aventura. Parece muy vibrante y lleno de cultura. Suena emocionante. La diversidad de experiencias en el sudeste asiático es increíble. Sí, y he oído que la comida es absolutamente deliciosa. No puedo esperar a probar platos locales. Estoy de acuerdo. La comida callejera suele ser la mejor manera de experimentar sabores auténticos. Por supuesto, además, visitar los sitios históricos sería una experiencia increíble. Sí, y la belleza natural de lugares como Tailandia y Vietnam es impresionante. Me lo imagino. Intercambiamos consejos sobre qué ver y hacer en esos países. Gran idea. Planificar juntos podría resultar en un viaje inolvidable. Lección 26. Graduados de Yale. Ser graduado de Yale, cuando yo era graduado, recuerdo que dijo que no había mujeres, las mujeres iban a otras escuelas. ¡Qué sorpresa! Es interesante ver cuánto hemos avanzado en materia de igualdad de género en la educación. Por supuesto,
En aquel entonces, muchas instituciones prestigiosas eran predominantemente masculinas. Sí, y es importante reconocer cómo eso ha cambiado a lo largo de los años. Exactamente. Cada vez más mujeres cursan estudios superiores y destacan en diversos campos. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver a mujeres romper barreras y alcanzar sus metas. Sí, y resalta la importancia de la igualdad de oportunidades en la educación para todos. Por supuesto, sigamos apoyando iniciativas que promuevan la inclusión en la educación. Me encantaría. Es esencial para las generaciones futuras. Lección 27. Contexto histórico. Algunos estadounidenses creían que Gran Bretaña estaba alentando a los indios a luchar contra ellos y les estaba suministrando armas. Es fascinante. Muestra lo complejas que pueden ser las relaciones históricas durante los conflictos. Exactamente. Los malentendidos y las dinámicas políticas a menudo influyen en las percepciones en tiempos de guerra. Sí, y es interesante ver cómo la propaganda puede influir en la opinión pública. Por supuesto, los acontecimientos históricos suelen tener múltiples perspectivas y comprenderlas es crucial. Estoy de acuerdo. Nos ayuda a aprender del pasado y a trabajar por un futuro más pacífico. Sí, y discutir estos temas puede promover la conciencia y el pensamiento crítico. Profundicemos en este periodo. Hay mucho por explorar. Estoy entusiasmado por aprender más y compartir conocimientos juntos. Lección 28. Influencia de los medios. Además, argumentan que los padres pueden evitar que sus hijos vean televisión violenta. ¡Qué punto tan interesante! Los padres desempeñan un papel fundamental a la hora de guiar el consumo de medios de sus hijos. Exactamente. Limitar el tiempo que pasan frente a la pantalla puede ayudar a fomentar hábitos de visualización más saludables. Sí, y discutir el contenido con los niños puede ayudarlos a entender el bien y el mal. Por supuesto, es importante que los niños aprendan a evaluar críticamente lo que ven en la pantalla. Estoy de acuerdo. La alfabetización mediática es cada vez más esencial en la era digital actual. Sí, y enseñar estas habilidades puede capacitar a los niños para tomar decisiones informadas. Exploremos más sobre cómo los medios impactan el comportamiento y los valores en la sociedad. Gran idea. Hay muchísimo por descubrir en esta área. Lección 29. Organización de eventos. Perchas, claro, te las llevaré a tu habitación junto con el resto del material para el evento. Genial. Tener todo organizado garantizará que el evento transcurra sin problemas. Por supuesto, es importante tener todos los materiales necesarios listos con antelación. Sí, y ayuda a evitar el caos de último momento cuando todo está en su lugar. Exactamente. Me aseguraré de revisar el inventario antes de empezar. Suena inteligente. Es mejor estar sobrepreparado que mal preparado. Estoy de acuerdo. Tengo muchas ganas de ver cómo todo se organiza para el evento. Yo también. Asegurémonos de coordinarlo todo para que sea un éxito. Sí,
Con una buena planificación, será una ocasión fantástica. Lección 30. Viajes sin estrés. De esta manera no olvidarás nada y podrás disfrutar de un viaje sin estrés. Por supuesto, planificar con antelación ayuda mucho a minimizar cualquier caos de última hora. Sí, y tener una lista de verificación puede garantizar que cubramos todo lo que necesitamos empacar. Estoy de acuerdo. Hace que todo el proceso sea mucho más fácil y agradable. Exactamente. Me siento mucho más tranquilo sabiendo que me he preparado bien. Sí, y nos permite centrarnos en disfrutar el viaje en lugar de preocuparnos por objetos olvidados. Creo que también deberíamos compartir nuestras listas de equipaje para asegurarnos de que no nos perdamos nada. Gran idea. Colaborar nos ayudará a cubrir todas las necesidades. Estoy entusiasmado por hacer que este viaje sea memorable y sin complicaciones.